tal? Muy buenos días. Comienza la primera edición de MBD Noticias aquí en la pantalla de TV Ciudad en este miércoles gris todavía, con un cielo encapotado, con neblinas, con pronóstico de lluvias para las primeras horas de esta mañana. Pero aquí estamos nosotros para compartir con ustedes esta primera edición de MBD Noticias a través del 6.1, la señal de aire de TV Ciudad, a través de las plataformas tvciudad.uy y también a través de YouTube. Y el saludo, como siempre, grande a quienes nos están siguiendo a través de la 107.7 de FM Uniradio, la radio de la Universidad de la República. En este miércoles, donde los comentarios en todos lados, incluido aquí en el estudio, sigue siendo los ecos del partido que jugó ayer por Uruguay, por las eliminatorias frente a Venezuela. Y habrá tiempo ya para eso también, porque hubo una fecha realmente muy atractiva donde hubo resultados de todo tipo en las eliminatorias hacia el próximo Mundial. Hablábamos del tiempo, los que hablaban del tiempo, decía Leo Masliga en una canción, vamos a decir que ahora tenemos 12 grados de temperatura y una humedad del 93%, como les decíamos, para una mañana que se va a presentar lluviosa, probablemente en horas de la tarde también permanezcan algunas lluvias en algunas zonas del país. Tenemos prevista una máxima de 15 grados y una mínima de 8. Para mañana jueves va a bajar un poquito la mínima, se va a ubicar en los 6 grados, la máxima será de 16, el cielo estará algo nuboso, irá mejorando paulatinamente. Y el viernes, el último día de la semana, sube un poquito la temperatura, se va a los 17 grados, pero baja la mínima. En la madrugada estará en los 5 grados y esperemos que el fin de semana acompañe con un tiempo un poquito mejor que el que hemos tenido esta semana, donde está pendiente todavía, recordemos, la situación de los humos que surgen desde el corazón del continente, lamentablemente a raíz de una serie de incendios que se vienen registrando en distintos puntos, como habíamos dicho, en la zona de Mato Grosso, en Bolivia, en Paraguay, que también está latente de que, según los vientos, pueda llegar aquí el humo que provocan esos fuegos. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el adelanto de los temas que vamos a estar desarrollando en el día de hoy, aquí en esta edición de MBD Noticias, porque la Cámara de Senadores aprobó finalmente por unanimidad y con carácter de grave y urgente el proyecto de ley sobre garantías para la primera infancia y adolescencia presentado por la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, en 2018. Y ayer, bueno, quedó entonces aprobado el tratamiento, ¿verdad? Vamos a ver si se resuelve esto, porque recordemos que esta semana termina el periodo legislativo y lo que no ocurra ahora no va a ocurrir hasta la próxima legislatura. En otro orden de cosas, ya un poco más en el terreno político, Elvia Pereira será candidata al Senado por la lista 95 del sector Sereñistas del Frente Amplio, donde será suplente de Mario Vergara. Recordemos que Elvia Pereira es la vicepresidenta del PIT-CNT y que de esta manera se incorpora también a la actividad política a partir de estas horas para justamente encarar las próximas elecciones, incorporada a la lista 95. Hablamos de otro tema, un fallo de la justicia contra Uber, la empresa de servicios de transporte. Reconoce por primera vez el derecho de un trabajador a cobrar horas extras, nocturnidad y demás beneficios que corresponden a personas en relación de dependencia. Recordemos que Uber, como todo el mundo sabe, es una plataforma a nivel mundial para el transporte de personas a través de automóviles y que es muy difícil muchas veces aplicar este tipo de derechos. Bueno, en este caso, el fallo de la justicia es verdaderamente importante porque sienta un precedente. Y nos vamos a otro tema. La Junta Departamental de Montevideo homenajeó a Nibia Zabalzagaray ayer, cuando habría cumplido 75 años, pero fue secuestrada y asesinada durante la dictadura militar en 1974. En uno de los casos más emblemáticos por las características que tuvo justamente la desaparición y muerte de Nibia Zabalzagaray, que ayer hubiera cumplido 75 años y por tal motivo la Junta Departamental homenajeó a su persona. Como decíamos al comienzo y ya entrando en el terreno deportivo, Uruguay empató sin goles con Venezuela en Maturín, en el este de Venezuela, cerca de la Guyana. Allí Sergio Roget fue protagonista con un par de salvadas
providenciales para que Uruguay no perdiera y salvó a los celestes de un resultado que hubiera sido muy negativo. Algunos están diciendo que compraron el empate, lo compraban perfectamente porque el partido había estado realmente muy complejo con un Uruguay que estaba bastante deshilachado por las ausencias, ¿no? Las lesiones, los suspendidos por tarjetas amarillas y para colmo la lesión de Cáceres ni bien empezó el partido. Bueno, todo eso hizo que Uruguay sacara el partido adelante como pudo, ¿no? Después, obviamente, estarán los analistas de siempre evaluando lo que ha sido el partido de Uruguay. También Colombia le ganó a Argentina 2-1 y superó a Uruguay en la tabla de posiciones y relegó a la Celeste al tercer puesto. Por ahora, ¿no? Porque esto todavía seguramente va a seguir. Hubo varios resultados sorprendentes. Chile que no se levanta y volvió a perder de local. Perú que tampoco gana, perdió con Ecuador. Y el batacazo lo dio Paraguay en el Defensores del Chaco, ganándole a Brasil. Hoy vamos a estar charlando aquí en este estudio con Gonzalo Martínez, candidato de Unidad Popular Partido de los Trabajadores, para, bueno, ver de qué manera está encarando esta colectividad política este nuevo proceso electoral en el que seguramente buscará la posibilidad de recuperar ese diputado que tuvo hasta el 2019 y que después perdió esa banca de diputados que tuvo la Asamblea Popular. Con él vamos a estar hablando de estos y otros temas. Y ahora nos vamos a ver cómo están las calles de Montevideo a través del Centro de Gestión de Movilidad para saber primero que nada, bueno, cuáles son aquellas vías que van a tener algunas dificultades en el día de hoy. Atención, Ciudad Vieja 33 entre Buenos Aires y Reconquista va a estar cerrada de 7 a 17 horas para carga y descarga. Joaquín Seco Illa entre Avenida Centenario y 8 de octubre de 7:30 a 17:30 horas. Atención, se van a estar realizando podas en esa vía hasta el 21 de septiembre. La calle Juan Carlos Abad Pebet, esquina 26 de marzo, va a tener de 7 a 22 horas la habilitación para carga y descarga, mientras que Minas, entre José Enrique Rodó y Guayabos, de 7 a 14 horas estará cortada por hormigonado. Mientras que también ocurrirá lo mismo, pero entre las 9 y las 14 horas, en Juan A. Rodríguez, entre José Enrique Rodó y Chaná, en la zona del Cordón. Todos estos son los detalles que el Centro de Gestión de Movilidad presenta para saber cuáles son aquellas calles que tienen algunas complicaciones. Ahí tenemos las imágenes de Montevideo, un Montevideo gris del tránsito, de la gente comenzando con sus tareas a esta hora de la mañana, donde tenemos, como decíamos, 12 grados de temperatura. Y ahora vamos a entrar en el desarrollo de algunas de las principales novedades esta mañana. Decíamos al comienzo que finalmente se aprobó por unanimidad por parte de la Cámara de Senadores el proyecto de ley que da garantías a la primera infancia y adolescencia a 5 días de que termine la actual legislatura. Tuvo, sí, algunas modificaciones, por lo que debe pasar ahora nuevamente a la Cámara de Diputados, seguramente en la tarde de mañana. Los plazos corren y los senadores del Frente Amplio, Eduardo Brenta y Sandra Lasso, valoraron que se haya reunido el apoyo de todos los partidos luego de que este tema estuviera dando vueltas en el Parlamento durante 6 años. Venía planteándose desde 2018, donde nuestra compañera Cristina Lustenberg tuvo un protagonismo importante porque, bueno, fue quien inició con esto, que en realidad lo que hace es rediseñar el sistema, digamos, desde los ministerios para que podamos llegar, porque el hecho real es que hay un montón de gurises a los cuales no les están llegando esas políticas que sabemos que existen en el ámbito de diferentes ministerios, que tienen que ver nada más y nada menos que con cumplir algunas cuestiones que están en la propia Constitución de la República y que por diferentes motivos no llegan donde tienen que llegar. En principio, el acuerdo de las bancadas es promover que en la tarde de mañana, en la sesión de la Cámara de Diputados, que el proyecto en lo posible sea analizado mañana en la tarde. En caso que así no lo fuera, va a haber obviamente sesiones extraordinarias a partir del 15, pero esperamos que sea mañana el tratamiento final en la Cámara de Diputados, por lo cual ya pasó y tuvo una amplia aprobación. Luego vendrá una etapa de reglamentación del Poder Ejecutivo. Bueno, estamos en una instancia electoral, estaríamos en los tiempos de asunción del nuevo periodo de gobierno, que dispondrá de esta herramienta, como una herramienta muy importante para, lo que decíamos antes, lograr
una aplicación eficaz de los recursos. Aquí no hay creación de cargos ni demás, ¿no? No hay tampoco afectación de recursos nuevos ni nada. Lo que es la creación de una institucionalidad que va a permitir efectivamente lograr resultados positivos de las políticas que el gobierno disponga en esta materia. Y el oficialismo acompañó el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio que coordinará las políticas y recursos destinados a la primera infancia. La senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, manifestó que este proyecto no va a cambiar la realidad de un día para el otro y si bien consideró que es un paso más en la dirección correcta, agregó que hay que ser cautos en lo que se le pide al proyecto. Es un proyecto de ley que va en la dirección correcta. Creo que es un proyecto de ley que de alguna manera se parece más a un manual de política pública que a una ley en sí misma, en el sentido de que cuando uno lo lee tiene mucho de programático. Entiendo que en definitiva hay cuestiones que debieran ya estar sucediendo y que uno aspira a que estén sucediendo y que verlos plasmados en la ley pareciera ser casi que algo redundante. No se puede pretender que este proyecto de ley o asumir o inferir que este proyecto de ley va a cambiar de un día para otro las realidades, indudablemente no. Y creo que hoy se dijeron en sala algunas cuestiones que son excesivas con respecto a las pretensiones de este proyecto. Por ejemplo. Y bueno, es justamente vinculado a la pobreza infantil, a cuestiones como que iba a resolver cuestiones que son más de índole estructural. Es un paso más en la dirección correcta. Hay que ser cautos en cuanto a lo que se le pide al proyecto. Pero bueno, seguimos avanzando en un tema que tiene que ser prioridad. Y hablando de propuestas, el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, planteó un aumento del 50% en las transferencias de la tarjeta Uruguay Social en el desayuno que se llevó a cabo en la Cámara de Comercio y Afines en la jornada de ayer y dijo que hay muchas herramientas para combatir la pobreza infantil y que su idea es no desecharlas, sino utilizarlas mejor. Ha empeorado en los últimos años, ¿no? Más allá de los problemas estructurales que existen y que hay hace décadas que tenemos un núcleo duro ahí que nos está costando como sociedad, pero se pasó, a ver, de un 40 pasó un 17% de la pobreza y ahora sube el 20%, es decir, que algo nos está pasando en este momento. Y ahí yo me niego y no me van a escuchar jamás señalar con el dedo y menos atribuir intenciones. Pero evidentemente se nos complicó más. Hay mucha herramienta desplegada, lo que creo que no se usa del todo bien o no se usa con la potencialidad que uno quisiera o los resultados no son los esperados. ¿Qué quiero decir? Que yo no sé cuántos uruguayos, por supuesto, cuántos partidos manejamos todo lo que hay desplegado en el territorio, tarjeta Uruguay Social, bono crianza, becas para estudiantes. Yo creo que todo eso hay que... Mi planteo es no venir a inventar todo, no poner una bomba bajo la mesa que reviente todo y empezamos todo de cero, no. Pero tampoco las herramientas hay que desecharlas, hay que tomarlas y ver cuáles de ellas existen y cómo las podemos potenciar o cómo podemos hacer que sean más eficientes. Durante la disertación en el ciclo de desayunos con candidatos de la Cámara de Comercio y Afines, Yamandú Orsi planteó un aumento de 50% en las transferencias a la tarjeta Uruguay Social. Además habló sobre inserción laboral para jóvenes, la reducción de la jornada laboral, la seguridad y una eventual creación de un Ministerio de Justicia. Y la lista 95 del Frente Amplio realizó el lanzamiento de su plataforma en la jornada de ayer. Reúne a sectores identificados con el sereñismo y el astorismo particularmente y como se sabe la encabeza el senador Mario Vergara. Bueno, una característica creo yo de este espacio de la 95 es que hay muchos compañeros y compañeras que han conformado los equipos de gobierno en muchas áreas en los 15 años de administración frente amplista, además de toda una camada joven que te puedo asegurar que viene con una fuerza bárbara. Así que en ese sentido, además de contribuir al triunfo del Frente, estamos seguros también que vamos a contribuir con esos equipos para una muy buena gestión de gobierno que va a tener la futura administración del Frente Amplio. Usted decía que el Frente Amplio precisa un espacio serenista fuerte. ¿Por qué? Porque es parte de los equilibrios del Frente Amplio. El Frente es diversidad y esa riqueza que da la diversidad tiene que ver con después la unidad de acción, pero la diversidad tiene que existir y eso pasa porque las principales sensibilidades y enfoques dentro del Frente Amplio tengan su peso. Así como es importante que el MPP, que el Partido Comunista, que el Partido Socialista
tengan su espacio. Bueno, creo que también es importante que los sereñistas tengamos un espacio relevante para contribuir a los equilibrios, para contribuir al triunfo del frente, para contribuir a un mejor gobierno. Vergara ratificó que es contrario al plebiscito de reforma de la seguridad social, pero remarcó que respeta a quienes entienden que es un camino válido. El exministro de Economía reiteró que es necesario el diálogo para una nueva ley más justa de la aprobada en este gobierno. Y allí veíamos entre los presentes a la secretaria general del PIT-CNT, Elvia Pereira, quien se incorporó ayer también a la lista 95, donde va a ser suplente precisamente de Mario Vergara en el Senado. En rueda de prensa, Elvia Pereira habló de su llegada al partido y respondió a las acusaciones de la candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll. Es muy desafiante nuestra profesión, el movimiento sindical es muy desafiante y la política partidaria también. Hay momentos en que hay que decidir estos pasos y creo que este fue el momento adecuado para hacerlo. Quisiera aportar todo lo que tiene que ver con educación, todo lo que tiene que ver con infancia, buscar de alguna manera contribuir en que esa desigualdad y brechas educativas y sociales de alguna manera no sean tales como son ahora y que hayan espacios para todas y todos en todos los lugares. Quien lo escucha dirá es una utopía, podrá hacerlo o no, y bueno, pero hay que intentarlo. Valeria Ripoll, candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, aseguró que los dirigentes sindicales utilizan las plataformas del PIT-CNT para hacer política. Pereira respondió que la compañera Ripoll militó mucho tiempo antes que ella en el PIT-CNT y que debe tener motivos y elementos para sostener sus dichos. Además, dijo que tiene la libertad de decidir dónde estar. La libertad ciudadana la tenemos todas y todos. Ninguna persona que cumpla determinados roles pierde su individualidad y su libertad. Por eso soy libre, tanto yo como cualquier otro ciudadano de la República, de decidir dónde estar. Y hablando del plebiscito sobre la reforma de la seguridad social, el senador José Núñez, del Frente Amplio del Partido Socialista, defendió la estrategia de la campaña por el sí y remarcó que en el mundo hay un proceso en el que cada vez menos personas concentran la riqueza y la mayoría está cada vez peor. Nosotros, dijo Núñez, queremos romper esa dinámica con el plebiscito. Parece que hay una estrategia del miedo, ¿verdad? Sin duda que lo que se está planteando es una transformación importante. La reforma por el sí implica ver el problema de la seguridad social desde la perspectiva de los derechos. Hay un pensamiento dominante impuesto por los sectores hegemónicos y poderosos. Por algo en nuestro país y en todo el mundo hay un proceso donde cada vez menos concentran la riqueza y la mayoría está cada vez peor. Es una dinámica propia de la sociedad capitalista en la que vivimos y nosotros queremos romper esa dinámica a través de este instrumento también. Y claro, y hay gente que le preocupa eso porque genera evidentemente conflictos. Pero yo creo que ese es el gran dilema que tenemos. O nos resignamos a que la tecnología, las máquinas sustituyan el trabajo humano y que eso, en vez de redundar en que la gente trabaja menos horas, pero sigue ganando un ingreso digno, no. Hay gente que se queda sin trabajo y que no sabemos después cómo va a ser para llegar a fin de mes. Y esa sustitución del trabajo humano por tecnología, por máquinas, solamente beneficia al capitalista porque incrementa sus ganancias. Nos resignamos a que pase eso. Pasamos a otro tema. El Ministerio de Salud Pública anunció la incorporación de nuevos medicamentos en las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos para atender tratamientos oncológicos de 700 pacientes al año. En 2023, el Ministerio destinó 99 millones de dólares para cumplir con los gastos de compra de medicamentos que la justicia, a través de juicios de amparo, obligó a administrar a los pacientes. Se van a estar sumando para el tratamiento 3 patologías que antes no se cubrían. Se va a sumar el tratamiento para el cáncer de cabeza y cuello, el cáncer de ovario y de cuello uterino. Y planteamos 10 ampliaciones o nuevas indicaciones y 6 cambios de tratamientos
en patologías que ya cubrían el fondo, pero como estos tratamientos son de última tecnología, son de mejor eficacia, lo que estamos haciendo es cambiando lo que se estaba suministrando, que ya estaba obsoleto, por estos nuevos tratamientos. En promedio, los medicamentos que se estaban comprando para hacer frente a los juicios de amparo bajaron un 27%, y toda esta gestión nos permitió incorporar o anunciar hoy la incorporación próxima de estos tratamientos, como dije, o la actualización de algunos o la incorporación de otros. Desde el punto de vista presupuestal, el Fondo Nacional de Recursos va a tener un incremento de unos 23 millones de dólares en el primer año por estas incorporaciones, y este es el monto que estimamos va a bajar en lo que paga el Ministerio de Salud Pública en los juicios de amparo. Bien, la Cámara de Representantes realizó este martes una conmemoración por los 75 años que está cumpliendo la institución teatral El Galpón, uno de los bastiones del teatro independiente uruguayo, a solicitud del diputado Frente Amplista Carlos Varela. Héctor Guido, director del teatro, expresó el orgullo justamente por el homenaje, pero criticó que aún no se haya puesto en marcha la ley de promoción del desarrollo del teatro independiente, que fue aprobada en septiembre del 2019. Creo que es un reconocimiento también a los que pasaron por toda la vida del Galpón, a los que con tantos sueños lo fundaron hace 75 años, a los que tuvieron que pasar por épocas muy difíciles, como fue la dictadura, el golpe de Estado, lo que fue la disolución por decreto de nuestra institución, la persecución, el haber vivido el exilio, la cárcel, la resistencia, los momentos económicos muy complejos, y mirarnos hoy a la distancia, vivos, fuertes, con nuevas generaciones, más allá de todas las adversidades, con un complejo cultural inserto en América Latina y a nivel internacional, con un reconocimiento fantástico, nos hace sentir plenamente orgullosos. Lo más importante es que los partidos políticos escuchen, y aún más importante que dejen espacio de participación a quienes tienen la historia, como tiene el Teatro Independiente, que diría yo que tiene más de 100 años. Los 75 años del Galpón, pero hay una historia que le precede. Entonces creo que desde lo político tiene que tener muy buen oído para escuchar la realidad de la cultura, y fundamentalmente tener la capacidad de crear espacios de participación para poder llegar a diagnósticos que les permitan legislar, gobernar, gestionar con la gente de la cultura. Todo el mundo sabe que en particular el Galpón ha tenido dificultades de diálogo con este ministro, y particularmente una falta de respuesta sobre los problemas reales que hemos transitado, ¿no? Y hablando de la dictadura, Nibia Zabalzagaray habría cumplido 75 años este 10 de septiembre de no haber sido secuestrada y asesinada durante la dictadura en el año 1974. Su sobrina, Gabriela Bentancur, y el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, hablaron sobre ella en el homenaje que le brindó la Junta Departamental de Montevideo. Homenajear a Nibia es homenajear a aquellas mujeres valientes que se animaron ante los prejuicios que todavía sigue habiendo en términos de género, de poder militar y de poder pelear por las ideas, y mucho más hace 50 años. Así que también el desafío, no solo en términos de opresión que daba un régimen, sino también en la propia opresión patriarcal que todavía lamentablemente seguimos teniendo en nuestra sociedad, y es también parte de esas cosas que tenemos que vencer. Así que seguir peleando, seguir luchando por memoria, verdad y justicia, y no solamente por eso, sino también para hacer verdaderas las transformaciones que esta generación y Nibia y otras tantas y tanto lucharon y dejaron sus vidas por eso. Nibia hoy siempre presente. La historia de justicia de Nibia es una historia de lucha contra la impunidad. A Nibia la mataron por joven comunista, por solidaria, por militante estudiantil, por creer que el mundo tenía todo para que todas y todos vivieran en él con felicidad y con dignidad. La historia de vida de Nibia es una historia de solidaridad del corazón al mundo. Muchas gracias.
Y la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, Patricia Soria, remarcó la necesidad de que el Estado reconozca lo sucedido y rindió homenaje a lo que dijo fue una joven luchadora por la democracia. Este homenaje es parte de lo que el Estado tiene que hacer, es el ejercicio de la memoria, es el ejercicio de alguna forma de reconocer lo que sucedió, y no es al azar de que la invitación para este homenaje diga expresamente el asesinato de Nibia Zabalza-Garay. Por mucho tiempo se quiso enmascarar lo que sucedió, se quiso fingir que fue un suicidio y en realidad, bueno, fue un asesinato en manos del terrorismo de Estado, y eso es lo que el Estado tiene que hacer en cada uno de sus espacios, reconocerlo y reivindicar a una figura joven como fue Nibia, que le arrebataron su vida, una vida llena de talento, con una pluma increíble, porque ella, bueno, se dedicaba a la literatura, ¿verdad? Y bueno, y una figura que simboliza la resistencia de esos años tan oscuros. La verdad que bueno, que es una alegría para nosotros poder hacer este humilde homenaje. Bien, cambiamos de tema y hablamos de algo que decíamos al comienzo, es un hecho sin precedentes, y es que la justicia falló contra Uber reconociendo el derecho de un trabajador a cobrar horas extras y horas de nocturnidad, además de todos los otros beneficios que le corresponden a una persona en relación de dependencia. El abogado del denunciante, Federico Rosenbaum, entiende que esta sentencia abre un nuevo camino para reclamar derechos laborales. Y efectivamente la novedad de este caso, que en otros casos los choferes no han transitado por ese camino, es que el chofer reclamó horas extras y nocturnidad. Porque efectivamente, y esta es la realidad de muchos choferes, y particularmente en algunos días puntuales de alta demanda, como los fines de semana, trabajan en la noche y en altas horas de la noche y en muchas cantidades de horas, en más de 8 horas por día. Y eso permite reclamar las horas extras y la nocturnidad. Y en este caso se reclamó y la jueza de primera instancia, que es una sentencia que es apelable, no es firme, hizo lugar a ese planteo, y es una novedad, no solamente por los rubros amparados, sino también por el trasfondo teórico y práctico que es discutible, porque, por ejemplo, se ha discutido si un chofer empieza a trabajar desde que se conecta hasta que se desconecta, o solamente trabaja cuando recoge al pasajero y lo deja en su lugar de finalización del viaje. Es una cuestión interesante que desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista normativo, nosotros hemos sostenido que el tiempo de trabajo comienza desde que el chofer deja de disponer libremente de su voluntad, que es cuando se conecta a la aplicación, y está pendiente de que le caigan viajes, a pesar de no estar trabajando efectivamente, es decir, no estar conduciendo efectivamente, puede estar parado a la espera de que le caigan viajes, y eso es lo que ha sostenido esta sentencia concreta. Desde que el chofer se conecta a la aplicación hasta que se desconecta de la aplicación, está trabajando y por ende son horas de trabajo. Bien, y hoy se escribirá un nuevo capítulo en la interminable historia del caso Penades, porque se va a realizar una audiencia donde está previsto, recordemos que Penades sigue en prisión preventiva, imputado por 22 delitos de explotación sexual y violación, pero precisamente se va a realizar hoy una nueva audiencia en virtud de que ayer se llevó a cabo una audiencia preparatoria donde se solicitó la declaración anticipada de Paula Díaz, que recordemos es la mujer trans que fue condenada por una falsa acusación contra el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, y declaró que Romina Celeste Papazo fraguó la denuncia contra el ex legislador nacionalista. La Fiscalía, a cargo de Alicia Ghione, no aceptó la prueba anticipada. Según publicó La Diaria, esta tarde declara en forma anticipada un joven que tenía 17 años cuando el entonces diputado Gustavo Penades le habría ofrecido trabajo, dinero, para luego llevarlo a un motel. Una historia que, bueno, va a tener hoy entonces a nivel judicial un nuevo capítulo. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Recordemos que hay 12 grados de temperatura, que está gris, probablemente vaya a llover en el resto de la jornada, pero por ahora la cosa viene tranquila. Ya volvemos. Bien, 13 grados la temperatura que tenemos a esta hora de la mañana y bueno, como todo el mundo sabe, son 13 los partidos políticos que van a estar en la carrera electoral
a fines de octubre, y Asamblea Popular se presenta con su fórmula presidencial que integran Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta, y seguramente que uno de los objetivos va a ser recuperar esa banca que tenía Asamblea Popular hasta el 2019, y ahora lo vamos a hablar con Gonzalo, pero también está en pleno desarrollo la campaña por el sí a la propuesta del plebiscito por la reforma de la seguridad social. Gonzalo Martínez, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Buen día, muchas gracias por la invitación, un placer. Te decía, mucha actividad, digamos, militante, político-partidaria Sí. por estas horas. Por un lado, lo propio de la carrera electoral y también el referéndum, ¿no? Efectivamente, sí. Asamblea Popular es el lema legal con el que nos presentamos en estas elecciones. La alianza se identifica como Unidad Popular Frente de Trabajadores, que está compuesta por distintas organizaciones. Y en ese proceso de ir armando el espacio, de ir juntando organizaciones, e ir intercambiando, surgen los nombres de los compañeros para componer la fórmula y surge también la batería de propuestas para la campaña electoral. Y eso lo hicimos allá por diciembre, enero y febrero, donde públicamente lanzamos la campaña, y de ese momento hasta ahora, de forma ininterrumpida, hemos estado trabajando en lo que es la campaña en sí mismo, ¿no? Para nosotros es fundamental largar con tiempo porque no contamos con los recursos económicos que cuentan otras fuerzas políticas, no nos financian ni organismos internacionales, ni fundaciones, ni otra gente de otros ámbitos, y por lo tanto eso implica un gran esfuerzo, pero lo hacemos con alegría porque tenemos la posibilidad de contar con un conjunto de militancia muy importante en todo el país. Eso nos facilita llegar a los departamentos, reunirnos con organizaciones sociales, los vínculos con la prensa departamental, y eso lo venimos haciendo de forma muy intensa. ¿Está esa aspiración de recuperar la banca, Gonzalo? Te digo porque a veces alguien dice, bueno, una banca. Sin embargo, una banca muchas veces termina siendo determinante, ¿no? Sí, por Pensemos, supuesto. por ejemplo, no quiero comparar, pero por ejemplo el rol que ha tenido el PERI en todo este periodo electoral, en este periodo legislativo, ¿no? Que es un solo diputado, pero que tiene una incidencia. ¿Tienen esa expectativa? Sí, nosotros creemos que es necesaria la pluralidad en el Parlamento, romper con esos acuerdos homogénicos y monolíticos. Creemos que es necesario que se escuchen todas las voces y particularmente las voces de izquierda, que esa seguramente es una principal diferencia con el PERI, ¿no? Que de hecho votó la LUC, apoyó a Raffo, Sí, no, lo que yo apoyó quería las decirte, rendiciones de cuentas. Por eso dije, no quiero comparar Claro, la actitud, sino es sí que no es comparable. que a través de un diputado puede Exacto. tener una incidencia Sí, en el y desarrollo creo que legislativo. la mejor referencia en todo caso puede ser la propia que tuvimos con Eduardo Rubio en el marco de la Unidad Popular, donde con un solo legislador, por ejemplo, se impulsó el Plan Nacional de Vivienda Popular, un proyecto de construir vivienda para los trabajadores, aquellos que ganan 25, 30 mil, 40 mil pesos y que no acceden a ninguna política actual. Se aprobó y se declaró de interés en 7 departamentos. Se aprobó en la Cámara de Diputados. Después el Frente Amplio y el partidos tradicionales no quisieron que prosperara en el Senado. Pero esa era una iniciativa muy importante que daba solución a la vivienda y al empleo. También con un solo legislador logramos, por ejemplo, llevar adelante una comisión investigadora en ACE, que tenía como objetivo proteger los recursos del pueblo, aquellos que se destinan a ACE justamente para brindar la atención en salud. Y en esa comisión investigadora se demostraron hechos de corrupción. Se destituyó un directorio entero de ACE. Hubo directores de hospitales que fueron trasladados porque era inminente los hechos de corrupción. Desmantelaban las ambulancias para contratar las empresas privadas. No reparaban los aparatos médicos para hacer estudios para contratar a los privados. Las camas de CTI no se dotaban de insumos para contratar a los privados. O sea, y eran todos ellos, ¿no? Un solo legislador en la legislatura pasada logró que en el marco de una rendición de cuentas se pudiera transferir parte del subsidio a la cerveza, algo descabellado. El Uruguay subsidia con $3 millones a la producción de cerveza, mientras que los tamberos no reciben un peso. Planteamos transferir ese subsidio al hospital de clínica. Lamentablemente no pudo ser la totalidad, pero fue un tercio. Y de aquel momento hasta la fecha el hospital de clínica se está refaccionando con esa plata que logramos transferir. Evidentemente se puede hacer mucho. Queda claro la importancia de un legislador en el Parlamento y la influencia que puede llegar a tener. ¿Cómo están viendo ustedes, y después me quiero meter inmediatamente en la reforma, cómo están viendo la campaña electoral en los planteos, en los términos que se está dando? Todas las campañas son distintas. Hoy tenemos una incidencia muy importante también de lo mediático, de las redes. ¿Cómo está manejando eso también la Unión Popular? Nosotros lo hemos conversado en cada oportunidad con los compañeros y con la militancia en general. Y creo que todos coincidimos en la idea de que es una de las campañas más chatas desde el punto de vista político y de propuestas, ¿no? Durante largo tiempo se ha dedicado todos los principales candidatos a decir afirmaciones y responderle al otro, pero no sobre una propuesta. Acá nadie ha discutido en serio sobre la situación de los recursos naturales, sobre la extranjerización de la tierra, o sobre la impunidad, o sobre el 6% del PIB a la educación, sobre cómo generar empleo. Esos temas centrales en la vida de la gente no están arriba de las campañas, ¿no? Más bien son cuestiones secundarias y circenses en algunos casos.
que lamentamos mucho, ¿no? Nosotros esperamos y creemos que en las campañas electorales, además de todos los días del año, en época electoral es cuando más se debe discutir estos temas. Y por eso nosotros hemos elaborado una serie de medidas que las hemos ido presentando en todos los lugares. El otro día estuvimos reunidos con FUGBAN, cuando nos invitaron para conocer sus propuestas, pero también tuvimos una reunión unos días después donde les dimos a conocer nuestra propuesta en torno a la vivienda. Estuvimos reunidos con la Confederación de Sindicatos Industriales, donde evidentemente el diagnóstico es la industria nacional ha sido desmantelada durante tanto tiempo y es necesario reactivarla. Hemos estado reunidos con los trabajadores de la enfermería, por ejemplo, donde hay una problemática importante. Y en cada área hemos elaborado propuestas concretas, algunas que requieren tener el gobierno, el Poder Ejecutivo y de ahí implementarlas. Pero otras se pueden impulsar desde el Parlamento en este sentido que veníamos hablando recién, ¿no? Desde el Parlamento, en la medida que haya voluntades políticas, se pueden tomar iniciativas que den resolución a las necesidades concretas de nuestro pueblo. Gonzalo, hablábamos de que bueno, uno de los grandes ejes de la campaña de la Unión Popular es el apoyo a la reforma de la seguridad social. ¿Cómo viene evolucionando la campaña? Las encuestas dan un panorama bastante más favorable que el que daban al principio. Sí. Hay mucha contradicción dentro del Frente Amplio sobre cómo abordar este tema. Ha sido una piedra en el zapato, indudablemente, por lo menos para el Frente Amplio, ¿no? Porque de hecho la coalición directamente no la apoya. Pero hay una cantidad de argumentos que se han manejado que son muy similares, tanto en el oficialismo como en parte del Frente Amplio. Lo cual es una señal muy clara, ¿no? Tener frente amplistas o dirigentes políticos en el marco del Frente Amplio, para ser más sinceros, que usan los mismos argumentos que la derecha tradicional, para nosotros es una señal muy clara del estado de situación del Frente Amplio, ¿no? Ya hay un corrimiento masivo hacia el centro y la derecha que impide poder avanzar en un programa de gobierno y en una propuesta de transformación en serio, ¿no? No puede venir del marco del Frente Amplio una transformación del Uruguay de una perspectiva de izquierda. El plebiscito para nosotros es fundamental. Hemos estado desde el inicio resistiendo la reforma del gobierno, fuimos parte de la discusión en las organizaciones sociales, contribuimos a la elaboración de la papeleta de ese contenido, juntamos más de 30.000 firmas a lo largo de la campaña y por supuesto somos la única fórmula presidenciable que hace campaña a favor del plebiscito públicamente. Somos una alianza política que con todas sus listas decididamente van a ensobrar la papeleta blanca, o sea que la gente que quiera votar Unidad Popular Frente de Trabajadores va a tener la garantía de que la papeleta del sí va a estar acompañada. Y creemos que eso debe ser la conducta de todo aquel que piensa y siente de izquierda. Quien quiere apoyar el plebiscito de una concepción de izquierda debería acompañar partidariamente a una propuesta que apoye el plebiscito, ¿verdad? Y creemos que el plebiscito trasciende todo tipo de barreras político-partidarias. Me decía que ustedes recogen incluso de votantes del gobierno, del oficialismo, el apoyo en algunos puntos. Sí, recorriendo el país uno encuentra organizaciones sociales conformadas y militando por el plebiscito y después gente de a pie que toma su postura al respecto pero que no lo milita. Y es un tema tan sensible en nuestro pueblo que atraviesa toda barrera partidaria. Y esto es lógico. Vos podrás ser blanco como hueso de bagual, podrás ser ballista, pero si tenés una jubilación de 16, 17, 18 mil pesos, si tus abuelos no tienen los medicamentos que necesitan, si tu nieto no tiene la túnica para empezar la escuela, tu jubilación es una jubilación de hambre y por lo tanto no hay caudillo que te venga a resolver eso. Tenemos la posibilidad de que el pueblo lo resuelva a través del plebiscito, ¿verdad? Entonces allí se ha expresado buena parte de la voluntad popular. Por algo se está dando el 50 y pico % de apoyo al plebiscito, quiere decir que hay gente de todos los partidos que estaría apoyando esta iniciativa. Y decíamos, es de seguro que triunfe porque la realidad nos obliga a que triunfe, es una necesidad histórica de este momento que triunfe el plebiscito. ¿Por qué? Porque tenemos más de 300.000 jubilados ganando menos de 18.000 pesos. Pero han planteado un panorama catastrófico si eso pasa. Sí, claro. ¿No? Catastrófico es intentar llegar a fin de mes con 18.000 pesos o con un salario mínimo de 22.000. Eso es una odisea, ¿verdad? Evidentemente aquellos que hoy se oponen al plebiscito lo dicen desde la comodidad de ganar 400.000 pesos por mes o estar financiado desde el extranjero. Nosotros creemos que el pueblo es el que está padeciendo las políticas económicas actual, que es el que nos lleva a esto, lo que decíamos, ¿no? 300.000 jubilados y más ganando menos de 18.000 pesos. Condenarnos a trabajar hasta los 65 años cuando todos sabemos que la gente extiende su plazo en la actividad porque su salario es malo y porque sus jubilaciones van a ser malas. Y así es como resisten en el ómnibus o en el taxi con la columna hecha pedazo, ¿no? O las enfermeras moviendo pacientes de a una o de a dos. Entonces la realidad nos obliga a que la gente acompañe el plebiscito. Y después hay un acto de justicia.
además de la jubilación y de la edad, volver a los 60, es la eliminación de la AFAP. Acá no solamente es una justicia económica, también es una cuestión ideológica de fondo, ¿no? Y acá es donde queda claro dónde se posiciona cada uno. O apostamos por una seguridad social universal, estatal, solidaria, intergeneracional, sin fines de lucro, o apostamos por seguir privatizando la seguridad social. Quienes están en contra del plebiscito apuestan por la privatización de la seguridad social. Nosotros creemos que el sistema solidario es central para avanzar en la fortalecización del sistema. Gonzalo Martínez, gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, queda mucho trabajo todavía por delante. Correcto, gracias a usted. Y para redondear y vincular lo primero y lo último, necesitamos parlamentarios de izquierda en el próximo periodo para reglamentar el contenido del plebiscito. Si triunfa la papeleta blanca del plebiscito, vamos a necesitar diputados y senadores que garanticen el Parlamento su cumplimiento a cabalidad. Por eso queremos estar y por eso en octubre alentamos a la gente a que nos acompañe. Gracias, Gonzalo. Gracias a usted. Nosotros nos vamos volando ya al móvil porque allí está Juliana Perdomo con la gente de Familias Presentes. Juli, te escuchamos. Buen día. Sí, Alejandro, muy buenos días para todos. El móvil de hoy nos convoca para hablar del sistema carcelario porque Familias Presentes, como tú muy bien decías, realizó un plenario para hablar de justicia restaurativa. En este caso, además, se da en el marco de las propuestas que ha presentado el comisionado parlamentario para el sistema carcelario junto a la Institución de Derechos Humanos a las distintas fórmulas presidenciales. Y para hablar de todos estos temas estamos con Gabriela Rodríguez, integrante de Familias Presentes. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿cómo se dio ese intercambio? ¿Qué análisis se lleva de lo que resultó este plenario? Bueno, buen día para todos y para todas. Fue un plenario muy rico, muy interesante. El tema de justicia restaurativa para nosotros es un tema muy sensible y como decíamos nosotros en la placa que convocaba, las grandes preguntas son: ¿nuestro sistema penitenciario, nuestro sistema judicial promueve la justicia restaurativa? El Estado, en las condiciones en las que personas están privadas de libertad, ¿les permiten pensar sobre lo que sucedió y bueno, y de alguna manera recapacitar, si fuera el caso, sobre lo sucedido por el delito que cometieron? Los familiares, ¿tenemos la posibilidad de eso cuando tenemos que hacernos cargo de tantas cosas desde el punto de vista económico y emocional de nuestro familiar privado de libertad? Entonces, bueno, nos dimos el espacio de conversar sobre estos temas y conversar sobre la necesidad, bueno, primero de saber qué es la justicia restaurativa, qué existe en nuestro país sobre esto y qué existe en otros países sobre el tema, ¿no? La justicia restaurativa no tiene nada que ver con el perdón, necesariamente, no tiene que ver con mejora de las condiciones de la pena de la persona imputada, sino tiene que ver con un proceso de paz social, con un proceso, nosotros decimos, de sanación individual y colectiva. Es poder tener la oportunidad de que la persona víctima y la persona ofensora, o familiares de una parte y de la otra, y la propia comunidad puedan pensar sobre los hechos sucedidos y reflexionar sobre eso, cosa que en nuestro país no existe como política pública. En nuestro país lo hace ASFAVIDE, la Asociación de Víctimas del Delito, en forma honoraria y voluntaria y con todas las limitaciones que eso tiene. Pero, por ejemplo, en Francia es política pública desde hace muchísimos años, tanto en las políticas penales juveniles como en las políticas de adultos. Y esto es muy importante, resaltar esto de que no tiene una consecuencia ni favorable ni desfavorable para la persona imputada. Y esto necesitan la voluntad de las partes y son procesos muy cuidados profesionalmente, no es que de forma espontánea una parte y otra se encuentran y hablan libremente en el sentido de todo el tiempo que quieran y de lo que quieran, sino que se preparan de modo que las partes se sientan bien, se sientan seguras, contenidas psicológica y emocionalmente, y eso genera procesos sanadores, tanto en lo individual como en lo colectivo. En el caso de Francia se hacen procesos tanto individuales, con la dupla, se hacen procesos grupales, y bueno, en nuestro país el Código del Proceso Penal en el 2017 abrió una pequeñita puerta para que se pudiera empezar a trabajar en justicia restaurativa. Pero los expertos lo que nos dicen es que después la forma de llevarla adelante genera muchos obstáculos y lamentablemente no se ha podido avanzar en esto, cuestión que nosotros entendemos que sería vital poder empezar a trabajar en este sentido. Sobre todo en una sociedad como la nuestra que se está volviendo
tan violenta, ¿no? Entonces que nos permita colectivamente reflexionar sobre el tema, pero también ante los hechos puntuales que las personas puedan reflexionar sobre qué es lo que les está pasando. Rodríguez, me quiero referir al documento que presentó Petit. ¿Refleja el sentir de todas las propuestas que han presentado familiares al respecto? Bueno, en buena medida sí, porque en esa mesa interinstitucional que convocó el comisionado y la Institución de Derechos Humanos fuimos invitados como parte de la sociedad civil y participamos activamente, presentamos nuestras propuestas y en general fueron recogidas. Este tema de la justicia restaurativa, así como la justicia terapéutica, está recogida en el documento. Así como un elemento que para nosotros fue muy importante también es el que se reconozca a los familiares de las personas privadas de libertad como sujetos activos de la política pública, como parte del sistema penitenciario, que hoy no lo somos. ¿Comparten que se tiene que transformar el Instituto Nacional de Rehabilitación y dar lugar a penas alternativas? Sin duda, sin duda. Nosotros tomamos conocimiento en las últimas horas de personas que tienen penas de 5 meses a ser cumplidas en una cárcel. Nosotros decimos, ¿realmente eso le va a aportar algo a esa persona y nos va a aportar algo a nuestra sociedad? ¿O en realidad tenemos que pensar mucho más en medidas alternativas? Pero también tenemos que pensar en los recursos necesarios para que esas medidas alternativas puedan ser acompañadas por los equipos técnicos necesarios, porque medida alternativa no es una persona abandonada en su casa o una persona haciendo medidas comunitarias y que si las cumple o no las cumple no importa, ¿no? Que no decimos que eso esté pasando, decimos que para avanzar en un proceso donde haya más personas con estas medidas es necesario reforzar los equipos técnicos y los recursos, al igual que en el Instituto Nacional de Rehabilitación, se llame como se llame y esté donde esté, va a necesitar necesariamente de más recursos. Rodríguez, para finalizar, paralelo a este documento, ustedes van a pedir ser recibidos por los candidatos. Sí, sí, porque nosotros tenemos nuestras propuestas específicas, nuestras preocupaciones específicas y queremos conocer también lo que plantean los distintos candidatos a la presidencia. Estamos en el proceso de solicitar entrevistas a cada uno de ellos. Algunos ya nos han confirmado y otros estamos en ese proceso. Porque nosotros partimos de la base de que la mejora del sistema penitenciario y la mejora de la violencia y de la convivencia en nuestra sociedad va de la mano de acuerdos interpartidarios. No sabemos quién va a ganar las elecciones, pero las gane quien las gane, va a ser necesario que todos los partidos políticos generen acuerdos entre sí, porque esto se tiene que convertir en una política de Estado y no más en una política que cada 5 años esté cambiando. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, Alejandro, allí tenían la palabra de Gabriela Rodríguez, de Familias Presentes, a propósito de este pantallazo sobre el sistema carcelario y ya con el adelanto de que pedirán entrevista a los presidenciables para presentarles sus propuestas. Gracias, Juliana. Allí estábamos con Juliana Perdomo, entonces, con la gente de Familias Presentes. Nos vamos al deporte. La selección uruguaya empató 0-0 con Venezuela en Maturín, en el este de ese país, donde, a quien veíamos recién, Sergio Rochet, fue el gran protagonista del partido, con una celeste que casi no pisó el área rival, salvo alguna incidencia puntual que tuvo el encuentro, que comenzó con Uruguay tratando de manejar el juego, pero recordemos que, como decíamos, a los pocos minutos nada más de comenzar, el único jugador de la saga que tenía cierta continuidad, Sebastián Cáceres, intentó controlar al inquieto y peligroso Salomón Rondón de la selección de Venezuela y sintió una dolencia muscular que ya lo dejó afuera de la cancha a los 3 minutos. Marcelo Bielsa se refirió después del partido en conferencia de prensa a las características que tuvo el cotejo, asumió como un error la inclusión de Facundo Torres en el partido, en algo que fue muy llamativo, lo colocó a los 53 minutos, lo retiró a los 87 y dijo que muchas veces los jugadores pagan los errores de los técnicos y se atribuyó a sí mismo el efecto de ese cambio que no produjo demasiadas variaciones en lo que fue el partido para Uruguay, que recordemos está bastante deshilachado por todo lo que ha ocurrido, lo decíamos al comienzo, la suspensión de jugadores por parte de la Conmebol tras el partido con Colombia en la Copa América, jugadores por doble amarilla que no están y por supuesto lesionados, en fin. Uruguay hizo lo que pudo y se trajo un resultado que para muchos es bastante bueno viendo el panorama que tenía el partido y que Venezuela manejó el trámite durante prácticamente
los más de 90 minutos que se jugaron en Maturín. Argentina perdió con Colombia 2-1. Chile cayó ante Bolivia 1-0 en Santiago. Ecuador le ganó a Perú 1-0. Y Paraguay también dio el batacazo en el Defensores del Chaco, ganándole a la selección brasileña, que sigue sin demostrar demasiado ni en la Copa América ni en estas elecciones, y anda allí lidiando con su histórico pasado. Pero bueno, así están las cosas. Uruguay queda tercero, fue sobrepasado por un punto por la selección colombiana, pero recordemos que en esta eliminatoria van 6 de entrada y después hay repechaje, o sea que es muy difícil quedar afuera del próximo Mundial. Algo que sí están viendo con cierta preocupación Chile y Perú por estas horas. Hablamos antes de despedirnos de lo que dejó el debate anoche de Kamala Harris y Donald Trump, el esperado debate que se dio en Filadelfia, donde la vicepresidenta estadounidense se impuso, según los analistas, en ese debate junto al expresidente Donald Trump, donde subrayó la necesidad de que la guerra de Gaza termine de inmediato, mientras su rival en las elecciones del 5 de noviembre, el exmandatario Donald Trump, tildó la postura de Kamala Harris de débil e insinuó que bajo su mandato desaparecería Israel en forma dramática, según dijo Donald Trump. El duelo de los postulantes, que será el único antes de las elecciones, fue organizado por la cadena ABC y realizado en el National Constitution Center de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, un estado clave para la elección, uno de los estados llamados péndulo, porque nunca tiene una votación definitiva o a favor de los republicanos o a favor de los demócratas. La economía, la inmigración, el aborto, la política exterior fueron los temas centrales de un debate que siempre tuvo aspectos semióticos muy interesantes, como la postura de los candidatos, tuvo reglas muy estrictas, tuvo 2 periodistas que fueron los moderadores y, bueno, según, como decíamos, algunos analistas, salió un poco mejor parada Kamala Harris, pero todavía las encuestas siguen siendo muy parejas a pesar de darle una leve ventaja a la candidata demócrata. Y con esto llegamos al final de nuestro primer encuentro en MBD Noticias, que va a continuar a las 13 horas y luego en la edición central a partir de las 7 de la tarde. Pero ustedes no se vayan, porque ya viene Ciudad Viva a la pantalla de TV Ciudad. Chao.